La Guerra Fría es un tema muy importante y su enseñanza es clave a la hora de entender el porqué de muchos de los procesos políticos, económicos o sociales que se están llevando a cabo en la actualidad. Conflictos armados, debates económicos, uso de la energía nuclear, etc. Así que lo que primero que vamos a hacer es definir el concepto de Guerra Fría. Es el marco político, económico, social, cultural e ideológico en el que se desarrollaron los acontecimientos más relevantes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética como país en 1991. Este periodo estuvo determinado por el enfrentamiento entre las dos potencias salidas de este conflicto mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Un detalle importante son las características que hemos resumido en estas 6. Ambos países deseaban implantar su modelo de gobierno y su ideología en todo el mundo, la comunista y la capitalista. Para ello, se organizó un sistema bipolar que agrupaba a dos bloques de países en torno a las dos potencias. Estados Unidos y los capitalistas con la OTAN y la URSS y sus aliados comunistas con el Pacto de Varsovia. Una característica fundamental fue el forzado alineamiento de las demás naciones dentro de estos bloques, aunque desde mediados de los años 50 proliferó el movimiento de países no alineados, configurado sobre todo por los países de África y Asia que estaban recién independizados. Una característica más es la tensión permanente, ejemplificada en la carrera armamentística nuclear y la carrera espacial, y es que la incertidumbre ante las intenciones y la capacidad de resistencia del adversario forzaban a un continuo incremento de la capacidad ofensiva de los bloques. Eh, una, una característica fundamental y que justifica el nombre de Guerra Fría es que ninguna de las dos potencias tomó acciones directas contra la otra. Así se evitó una nueva guerra mundial, pero fueron frecuentes los focos locales de tensión y guerra, como veremos. El siguiente tema que vamos a tratar es de las etapas de la Guerra Fría. Hay que decir primero que, de todo, que las fechas y los nombres de las etapas que vamos a dar son orientativas, pues cambian según las fuentes que consultemos, pero básicamente son estas. Orígenes e inicio de las tensiones de 1945 a 1947. Las características son estas. Las conferencias que se desarrollaron durante y después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo las cláusulas que firmadas en estas conferencias que fueron incumpliéndose, la guerra civil griega, que fue el primer escenario de la Guerra Fría, la puesta en marcha de la doctrina Truman para apoyar a los pueblos libres que estaban resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores, una clara alusión al papel de la Unión Soviética en la guerra civil griega. El Plan Marshall fue su materialización, que consistió en un apoyo económico para la reconstrucción de Europa. Este fue otro punto de tensión, pues la URSS se negó a aceptarlo por las condiciones impuestas por Estados Unidos. Así que como respuesta, 3 meses después la URSS formó el Comintern, que buscaba agrupar a los partidos comunistas de los países de su zona de influencia. Y allí se puso en marcha la doctrina que era contrapunto de la doctrina Truman, por el lado soviético, la cual constataba la división del mundo en dos bloques y la necesidad de que los países del campo antifascista y democrático, es decir, los de aliados soviéticos, siguieran el liderazgo de Moscú, capital de la Unión Soviética. La siguiente etapa es la de la Primera Guerra Fría, que va desde 1948 a 1955, que se caracteriza por la creación en ambos bloques de sus respectivas organizaciones de ayuda militar, como ya hemos visto antes, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se caracteriza también por la victoria de Mao Zedong en la Guerra Civil China y estableciendo un régimen comunista, y sobre todo se caracteriza por las divisiones de países como consecuencia de diversos conflictos, dando como resultado que una de las partes de estos países quedaría bajo influencia comunista y la otra bajo la capitalista, como pasó en Alemania en 1949 tras la crisis del bloqueo de Berlín, en Corea tras la guerra de Corea o en Vietnam tras la guerra de Indochina, con la que se puso fin a la presencia colonial francesa en ese territorio. La siguiente etapa es la coexistencia pacífica, en que se caracteriza, como dice su nombre, por la reducción de la tensión y una nueva política exterior, tanto en la URSS, la cual llamó coexistencia pacífica, como por Estados Unidos, que pasó de una estrategia de represalias masivas a la de respuesta flexible.
En realidad lo que trajo ese cambio diplomático fue el llamado equilibrio de terror, es decir, la toma de conciencia de las consecuencias de una guerra nuclear en un momento en que ambos contendientes acumulaban arsenales suficientes y medios para destruir varias veces a su enemigo. Aún así, este periodo vivió los acontecimientos más tensos de la Guerra Fría, como la construcción del muro de Berlín en agosto de 1961 y la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, que a punto estuvieron de desencadenar un nuevo conflicto mundial. Esto llevaría, por tanto, a una nueva etapa en las relaciones soviético-estadounidenses, conocida como distensión, que se trató de eso también, de quitarle tensión al asunto. Estuvo caracterizada por la contestación y problemas internos en ambos bloques, y también, no obstante, por los bastantes focos de conflicto internacionales, como veremos a continuación. Esta distensión se ejemplificó en los acuerdos de control armamentístico que se fueron firmando, el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas y los acuerdos SALT. Y también uno de los pasos también importantes para reducir las tensiones fue el Acta de Helsinki de 1975. Sin embargo, la firma de este acta vino seguida de un nuevo rebrote de tensión, causada por los éxitos del expansionismo soviético en América Latina y en África, la derrota definitiva de Estados Unidos en Vietnam o la invasión soviética de Afganistán. La reacción de Estados Unidos, por tanto, fue un nuevo rearme, promovido por el presidente Reagan y puesto en marcha en 1984, la Iniciativa de Defensa Estratégica, que puso fin a los acuerdos SALT. Esta nueva política fue coloquialmente conocida como Guerra de la Galaxia, debido a que se acababan de estrenar en las famosas películas de Star Wars. Por último está el fin de la Guerra Fría, que vino caracterizado por la muestra de agotamiento de la URSS en los años 80, corrupción política, crisis económica, desfase tecnológico, revueltas, y también porque el presidente soviético comenzó unas importantes reformas económicas y una apertura política, la perestroika y la glasnost, respectivamente. Pero esta resultaría insuficiente por su tardanza, pues el proceso de descomposición del país estaba muy avanzado. Así que oficialmente la Guerra Fría se puso fin en 1931 con la disolución del país.